Supercrack Estrella presenta. Las piedras hablarán. Al inicio de nuestra creación, solo existía la piedra era todo en la tierra, mucho antes de los seres humanos, mucho antes de las plantas o cualquier tipo de animal, solo existía la piedra. Si las piedras hablaran, qué asombrosas historias podrían contar de nuestra historia, pero ¿y si existiera una máquina capaz de sacar sonidos y también imágenes a las piedras de nuestra historia? ¿Y si las piedras pudieran retener información de nuestra historia guardada de alguna manera y esa información se pudiera extraer como de un pendrive? Puede parecer imposible, pero esa tecnología para extraer información a las piedras no es tan complicada como parece, de hecho podría ser más fácil de lo la gente cree. En los años 1970 ya inventaron en el Vaticano una máquina llamada el cronovisor, que sería exactamente esto que aquí he contado. Una máquina capaz de extraer esa información de lo que se llamó el éter. En cierta ocasión, el maestro dijo: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Lucas 19:40 mi. A lo largo de la historia se producen cambios más rápidos y profundos en el futuro. La ley está asociada con las ideas, especialmente con teorías como la ley de rendimientos acelerados de Kurzweil. Él dice que se inventará una nueva tecnología para permitirnos cruzar esa barrera, con cambios tecnológicos que representarán una ruptura en el tejido de la historia humana. Ello implicaría una singularidad tecnológica antes del fin del siglo XXI hacia 2045. Los rendimientos tales como la velocidad de los chips y la relación coste-efectividad se incrementarán. Surgirá la inteligencia biológica, las piedras hablarán o las plantas hablarán. La biológica y no biológica, software inmortal basado en humanos y niveles de inteligencia ultra elevados se expandirán hacia el universo a la velocidad de la luz. ¿Qué pensaremos hoy? Pues que algo tan tonto, aburrido y sin vida como son las piedras o cosas inmovibles tienen más información que lo que podamos imaginar en nuestras vidas. Martin Cooper, más conocido como el gran mortal que inventó los teléfonos móviles, estuvo hablando en relación al futuro de los teléfonos celulares y aseguró que los que utilizamos actualmente son demasiado complejos. Por este motivo en el futuro, al menos según lo que él predice, los tendremos detrás de la oreja y debajo de la piel. Además comentó que serán dispositivos que mejorarán nuestra calidad de vida. La tecnología hace mejoran nuestras vidas, las hacen más convenientes, seguras, te educa y, sobre todo, la hace más productiva. Lo más curioso de todo es que él ve además que las cosas tienden a encogerse y hacerse más simples para poder ser utilizados por una mayor parte de la población sin ningún tipo de problemas. Los teléfonos celulares estarán integrados debajo de nuestra piel, detrás de nuestras orejas, junto con una computadora poderosa. Si esto es así o no, habrá que esperar mucho tiempo para saberlo y quizás algunos ni siquiera lo lleguemos a ver, pero tarde o temprano terminaremos siendo Killons. He aquí el comenzamiento de la era del chip. Pero sigamos con lo de las piedras hablarán. ¿Cuántas veces no hemos pegado una patada a una piedra? Yo muchas. ¿Nunca vino a su mente el pasaje del Señor Jesús citado en San Lucas 19:40? Dice así: los discípulos comenzaron a alabar a Jesús al reconocer las obras que Dios hacía por su medio y la gente se le unió a la alabanza. Tal era el bullicio que los fariseos se acercaron a Jesús para decirle que haga callar a aquellos, pero Jesús les respondió que si ellos callaban las piedras clamarían. Así pues, más adelante, hemos descubierto que las piedras tienen muchísima información. Y si Stonehenge en Inglaterra no fuera más que una máquina que recoge sonidos y imágenes. Una grabadora gigante de nuestra historia pero hecho en piedra, porque es lo único que perdura a través de los siglos, la única materia capaz de aguantar el paso del tiempo. A la espera de que alguien encuentre la tecnología para extraer esa información contenida en la piedra. Así sonaba Stonehenge hace 4500 años. Los científicos han detectado extraños sonidos que emanan de algunos enclaves arqueológicos prehistóricos. Así sonaba Stonehenge hace 4500 años. Un equipo de investigadores del Royal College of Art de Londres, RK, ha descubierto que las piedras utilizadas para construir el conjunto megalítico de Stonehenge poseen propiedades musicales y cuando se golpean, suenan como campanas, tambores y gongs. Los especialistas sugieren que en estas propiedades podría residir la respuesta a por qué los constructores viajaron tan lejos, a las canteras de Gales, y transportarlas hasta la llanura de Salisbury, en Inglaterra. Sin duda alguna, Dios ha escogido usar piedras para transmitir su mensaje al mundo. La Biblia nos habla de Jacob, que usó una piedra para hacer un pilar y sirviese como un recordatorio de su sueño respecto a la casa de Dios y puerta del cielo.
Moisés erigió piedras de memoria al cruzar el mar Bermejo, y Josué estableció piedras al cruzar el río Jordán para que cuando los hijos preguntaran, ¿qué os significan estas piedras?, pudieran testificarles de las obras milagrosas de Dios en el pasado, de esta manera animando a sus hijos a tener fe en Dios. Dios también ha endosado la inscripción de su mensaje divino en piedras. La primera vez que se registra esto, Dios mismo escribió. Los 10 mandamientos fueron inscritos en tablas de piedras por el dedo de Dios. Después, él le dijo a Moisés que cuando Israel entrara a la tierra prometida ellos debían poner las bendiciones sobre el monte Gerizim, y la maldición sobre el monte Ebal de T. 11:29. Moisés le transmitió estas instrucciones al pueblo diciendo, y será que, el día que pasares el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, te has de levantar piedras grandes, las cuales revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hubieres pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios. Pero no solo las piedras pueden guardar sonidos, hay muchas cosas en la materia que tienen esta capacidad. Oyen o más bien graban lo que suena en el ambiente. Eso es, al menos, lo que creyeron 2 singulares aventureros a quienes se les ocurrió realizar cierto experimento. Experimento guiado más por el deseo que por la posesión de datos o pruebas sólidas, pero hasta hoy no había tenido a mano a una imagen del mismo. En efecto, los 2 personajes que aparecen aquí al lado, en la añeja foto en blanco y negro que acompaña estas líneas, pretendían poco menos que hacer hablar a una pared. El experimento que llevaron a cabo tuvo cierto eco en los medios de comunicación allá a principios de los años 80. En la imagen, a la izquierda, aparece John Markey, a la derecha, Ian Jenkins, colocando unos electrodos en la pared objeto del estudio. El primero era ingeniero eléctrico, mientras que el segundo era un químico industrial especialista en cristalografía. El caso es que, entre cerveza y cerveza, en un pub llamado Prince of Wales, localizado en Kenfig, llegaron a sus oídos viejas historias acerca de extraños sonidos que los lugareños afirmaban haber escuchado en la noche. El pub es antiguo, muy antiguo, dicen que lleva abierto desde el siglo XVIII y, de hecho, sigue atendiendo a quien se acerque por allí. A Mark y Jenkins se les ocurrió entonces una loca idea. Si las gentes del lugar decían escuchar música de órgano, ruidos de mesas, botellas y conversaciones lejanas, cuando apenas había nadie en el interior del pub, aquello podría ser debido a que las paredes hubieran guardado de alguna manera los sonidos del pasado y, nuevamente de alguna ignota manera, estaban siendo reproducidos esos sonidos como si de una cinta magnética se tratara. Es más, se les ocurrió que la composición de las paredes podía contener compuestos férricos similares a los que tenían las viejas cintas de cassette de audio. Vale, ya disponían todo lo que necesitaban. Un lugar encantado, una idea arriesgada, un montón de testimonios y cerveza por doquier. ¿Por qué no construir una especie de reproductor para recuperar aquellos sonidos del pasado grabados en la piedra? Normalmente, una conversación de bar de ese tipo no pasaría de ahí, pero Mark y Jenkins pasaron a la acción. A lo largo de varias noches, cuando el local se encontraba vacío, se llevó a cabo el experimento de Kenfig. Aplicando a una de las paredes más antiguas diversos electrodos, pasaron a someter al muro a corriente eléctrica de alta tensión. Los experimentadores pensaron que, aplicando gran voltaje sobre los materiales del muro, se liberarían los sonidos, que podrían ser grabados en cinta convencional con una grabadora de gran calidad y micrófonos diversos. Según Mark y Jenkins, al escuchar las horas de grabación realizadas, se pudieron escuchar lejanamente conversaciones en galés arcaico, sonidos de pasos, música de órgano, ruidos similares a los de una cocina llena de actividad y hasta el rumor de un reloj de pared que no existía. Tras esas afirmaciones, llegó la fama. El experimento, llevado a cabo en 1982, encontró atención por parte de varias cadenas de televisión de los Estados Unidos y otros países, haciendo que los protagonistas de tan osada aventura lograran unos cuantos minutos de fama. Por desgracia para ellos, un análisis posterior de las cintas por parte de algunos especialistas en sonido de la BBC demostró que, en realidad, lo que se escuchaba eran ruidos típicos de los generadores eléctricos empleados para alimentar la pared con alta tensión. Lo que Mark y Jenkins escucharon era cualquier cosa que desearan, porque nada se podía identificar. Nunca mejor dicho, oyeron lo que estaban deseando escuchar. Pero la realidad es que a la élite satánica no le interesa una máquina que sería capaz de resolver todos los misterios del mundo.
Imagina algo así en tus manos, no habría nada que no pudiera ser descubierto. Por esta razón escondieron el cronovisor, pero lo interesante de este video de Supercrack Estrella es que no es tan complicado de construir esta máquina, está a nuestro alcance con los medios que tenemos. Registros de sonidos en piedras recuperables. El francés Leon Scott realizó la primera prueba de grabación en 1860 de la que se tenga constancia. El investigador buscaba captar las ondas sonoras de la voz humana y expresarlas en forma visual sobre papel ahumado. Él no había imaginado que aquellas frecuencias impresas por su fonoautógrafo alguna vez pudieran ser reproducibles. Pensar en ello a mediados del siglo XIX era entrar en el campo de la ciencia ficción. Pero la ciencia superó la ficción cuando en el año 2008 las grabaciones de Scott fueron escuchadas por primera vez gracias a un complejo programa informático desarrollado por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Las voces que Scott creía perdidas sobre la superficie bidimensional del papel hicieron vibrar una vez más el éter en un estudio de grabación, volviendo a traer del pasado de los tiempos una vieja melodía francesa interpretada por una mujer. Au clair de la lune, Pierrot respondit al claro de luna, Pedro respondió. Es lo que dice el fragmento audible, de apenas 10 segundos de duración, volviendo a la vida un siglo y medio después de su muerte. Esta milagrosa restauración es poco menos que volver de la muerte, aunque la calidad del sonido deja mucho que desear. Debemos entender que el motivo de Scott no era grabar, sino estudiar las ondas en el papel. Vasijas que hablan. Ahora, muchos científicos escudriñan la posibilidad en teoría de reproducir sonidos impresos por accidente sobre una superficie blanda, tal como sucediera con el caso del fonoautógrafo de Scott. Muchos creen la posibilidad de recuperar voces de antiguas vasijas cerámicas, que recogieron vibraciones mientras el barro aún se encontraba fresco. Esto se pudiera haber producido cuando la cerámica húmeda giraba sobre el torno del alfarero, donde una pajilla rayaba débilmente la superficie. La finalidad del artesano se reducía a ornamentar la vasija con motivos espiralados, pero como consecuencia inadvertida, su instrumento iba imprimiendo sobre el artefacto las ondas sonoras que recogía del ambiente. Literalmente la pajilla se transformaba en una pista de audio sobre el material barroso. La recuperación de aquellos sonidos del pasado mediante el uso de la tecnología moderna, es parte de una creencia debatida entre los especialistas de la materia. ¿Podrá la vasija haber grabado el sonido ambiente al ser rozada por un instrumento vibratorio? ¿O será capaz la ciencia de reproducir tales grabaciones con algún tipo de tecnología actual o futura? La historia de la grabación de sonido por el rayado de una superficie se remonta a 1888, cuando Thomas Edison recogía sonidos en una lámina de estaño y posteriormente en cilindros de cera. Esto forma parte de la historia de la grabación conscientemente hecha, posterior a las grabaciones inconscientes de Scott. Las grabaciones involuntarias en vasija todavía es algo que está por demostrarse. En un capítulo de la famosa serie X-Files, científicos logran reproducir la voz de Cristo contenida en un recipiente de barro. Muchos fantasean con recuperar sonidos de antiguos artefactos. Pero, ¿es esto una posibilidad auténtica? Richard G. Woodbridge, un investigador cuyo trabajo apareció en una publicación de Proceedings of the Year de 1969, dijo haber reproducido el sonido del motor de 60 Hz del mismo torno donde modelaba su vasija. También dijo haber registrado la palabra blue azul en inglés mientras pintaba con su brocha. Muchos piensan que solo falta la tecnología para reproducir lo que la materia absorbió. Si pensamos que todo fue hecho por la palabra de Dios y entendemos que toda estructura atómica y subatómica solo son vibraciones en diferentes niveles, entenderíamos cómo esa vibración de la voz de Dios produjo la materia. Tal vez llegue el momento que las piedras hablarán y darán testimonio del paso de Jesús el Cristo en esta tierra. Juan 1:1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:2 Este era en el principio con Dios. Juan 1:3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Juan 1:4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hebreos 11:3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Luke 19:40 Él, respondiendo, les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.